Muy buenas noches, queridos oyentes de Qué Frescos, aquí su estación favorita juvenil por ANP Radio, La Pasión por la Noticia. Iniciamos este bloque con una entrevista. Dani, cuéntanos más. Muy buenas noches, estamos con Marita Rodríguez. Ella es feminista, lesbiana, feminista contracultural, y en esta ocasión vamos a hablar sobre la movida contracultural y todo este movimiento, ¿no? Empezamos con la ronda de preguntas. Marita, ante todo, muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí, gracias por ser parte de Qué Frescos. Buenas noches, agradezco la invitación y muchas gracias. Y buenas noches a todos los virtuales escuchas. Empezamos la entrevista como, para ti, ¿qué es cultura? Bueno, cultura es todo un proceso que la sociedad viene desarrollando, ¿no? En este desarrollo humano que tenemos y tiene muchas muestras de cómo nos podemos comunicar a través del arte, a través de la plástica, a través del teatro, a través de la oratoria, a través de lo que ustedes mismos están desarrollando, una comunicación, pero esta vez utilizando la tecnología. Entonces la cultura es muy amplia. En todo caso, ¿por qué el término contracultural, que alude a que va contra la cultura? Bueno, no va contra la cultura, sino que se nutre de la cultura. La contracultura es un movimiento mayormente que emerge, que sale, y uno de sus ingredientes principales es la rebeldía. Luego, la contracultura, ¿por qué se determina así? Porque es una crítica, mayormente critica la actualidad social, cultural, política, trata de desarrollar acciones contra la moral imperante, contra los poderes públicos, enfatiza la libertad individual, la vida alternativa, la solidaridad y una muy buena comunicación con la naturaleza. Después, ¿qué más? El ingrediente principal, como les decía, es romper un poco los canones, ¿no? Contradecir. Y también se basa de la cultura y todos estos medios que desarrollamos y también muestran otros espacios. Por ejemplo, ¿por qué contracultura? Porque muchas veces las normas, el sistema imperante es muy normativo. ¿Cómo romper esa norma? En los artistas plásticos tienen que tener unas escuelas de enseñanza. Bueno, para los artistas que no son académicos, para los espontáneos, no hay galerías de arte. Entonces están las paredes, la ciudad, digamos, ¿no? Y ahí se pone también en la ciudad, podemos ver títeres, danza, plasma, oratoria. Eso es lo que vendría a ser nuestra pregunta. Entonces, ¿de qué ejemplos de expresiones de contracultura podemos observar? ¿Cuáles serían unos ejemplos? Son muy amplios. Por ejemplo, ¿qué podré citarle? Les puedo citar desde el punto de vista del anarquismo, que es uno de los movimientos que levanta la contracultura. La cultura desde una visión anarquista la contracultura de una visión anarquista es, por ejemplo, todas aquellas formas de cultura que no van a beneficiar a los trabajadores, que los trabajadores no van a tener acceso. Otra forma contracultural que podemos ver es cómo el sistema, y sobre todo en las comunicaciones, normaliza, globaliza. Entonces, todo aquello, por ejemplo, ustedes están realizando una información contracultural, con todos estos detalles y temas que vienen desarrollando. Por ejemplo, yo, como usted me ha presentado, soy lesbiana, feminista, contracultural, como yo me involucro en la contracultura para tomar de ella, para aprender de ella y poder plasmar mis demandas al Estado como ciudadana lesbiana que me quiero visibilizar. Entonces tomo algunos puntos de este desarrollo contracultural. Y en el Perú se desarrolló con el anarcosindicalismo desde 1920. Esa es la pregunta siguiente. ¿Cómo nace la movida contracultural? Bueno, la movida contracultural, ¿dónde nace? En todas partes nace. Y una de sus características importantes del movimiento contracultural es que es una manifestación que se da en momentos específicos en la historia. Como les mencionaba, el movimiento anarcosindicalista aquí en el Perú a finales del siglo XIX, en 1920. Por ejemplo, también se da la movida underground, que es más amplia. En el año de 1940, los poetas y desarrolladores del jazz, digamos en Estados Unidos y en otras partes. En 1960 se da la movida hippie, los 170 que conocen. Y como me preguntaba aquí Keila, me dice, yo quiero solamente citarles algo rapidito, un ejemplo, si se puede. No, claro, adelante. Como les mencionaba sobre los espacios históricos, ¿no?, que predominan. Una cita rápida. En España en 1978 o en 1979, en un escaparate de una librería, apareció decorado un maniquí.
de la bragueta le salía una bombilla roja que miraba a todo aquel que pasaba por delante del escaparate. Al lado del maniquí había una televisión que mostraba a Franco, al dictador Franco español, justo por ese momento histórico, con un parche en el ojo, así mismo pirata. Entonces, imagínate, en 1978, en la España franquista, de repente en un maniquí, en una librería interesante, contraculturosa, ¿qué es lo que quiere despertar? Atención, ¿no es cierto? Presenta innovación, muestra color, no solamente el elemento del maniquí estático, sino también que sale de la bragueta, de un elemento, de una parte de nuestro cuerpo que no se puede mirar, que es no muy se puede observar. pudorosa. Claro, bueno, que la mural dice o tapémonos, ¿no? De la estructura. Claro. Bueno, mural dentro de la estructura del sistema, ya que me refiero el de lo contracultural al sistema heteronormativo patriarcal que se manifiesta. Y para terminar entonces de esta secuencia que les menciono, este ejemplo, es entonces, ¿qué suscitó? Que la gente que pasaba también se alarmó y llamó a la policía. Porque entonces, ¿qué iba? En contra de la moral o de la visión pública, ¿no? Que iba a molestar. Entonces, para que sepa que, como lo estoy mencionando y ustedes están conociendo de esta situación, es que se debe a que se negoció de que no atentaba contra la moral en el año del 78 en la España franquista, y solamente se negoció de que se apagara el bombillo y se quedó el maniquí con la televisión, con Franco y con el parche de pirata. Entonces, esa es una proyección contracultural.